Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Vas, Rocío. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Tetras. Los acompaña el doctor Ángel Valderas Puga y su servidora María del Rocío Méndez Ocampo. Para contactarnos tenemos el teléfono en cabina 192-1200 extensión 37120. El celular solo para mensajes de texto 442-249-28788. Para escuchar por radio 89.5 de FM, para ver TV WAC canal digital 24.1, para escuchar radio en internet radio.wac.mx, para ver TV por internet tvwac.mx, espacio en Facebook Tetras Radio WAC, correo electrónico tetrasradio@gmail.com y nos hace el favor de apoyarnos el productor Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Bienvenidos. Bueno, pues el programa pasado, de hace 15 días, con la maestra Rocío, tocamos el tema del proyecto El Batán. Ayer, martes 1 de julio, en la mañanera salió el tema. Ya cuando los temas salen en la mañanera, Rocío, es porque ya adquieren una dimensión nacional. Hay gente que se entera. Yo la cápsula que colaboro con Canal 11 la hice sobre el tema, tocando un aspecto que es el que vamos a tocar en la primera mitad de este programa, que tiene que ver con la salud pública, que no hay que confundir con la parte ambiental. La parte de salud pública la regula la Secretaría de Salud, mientras que la parte ambiental la regula la Semarnat. Y me han entrevistado, me han buscado ya de Puebla, de Zacatecas, por supuesto de Ciudad de México, para saber qué pasa en Querétaro. He visto varios TikToks de gente que está moviendo el tema a nivel nacional, y yo creo que es relevante tocar ese tema. La primera mitad queremos tocar el tema sanitario y en la segunda mitad el tema financiero. Te recordarás que tuvimos aquí a un Premio Nacional de Ciencias, el doctor Yuni Meas, como experto, que nos habló incluso de una alternativa que existe al programa impulsado por Mauricio Curi, hay que decirlo, y tuvimos a Carlos Rentería para hablar de la parte de finanzas. Entonces hoy queremos tratar en la primera mitad, ya con datos recopilados, con lo que hemos ido observando, la parte sanitaria. Y en la segunda mitad queremos tocar la parte de los costos, que no se requiere, porque es muy curioso. Gerardo Ángeles, panista, suspende un foro el sábado, a contrapelo de lo que la presidenta señaló ayer, porque la presidenta en la mañanera de ayer textualmente dijo: se tiene que analizar el Batán, si es viable o no es viable. Y también dijo que se tiene que revisar cuando no hay otras posibilidades. Otra cosa que dijo la presidenta: se tendrían que cambiar en todo caso normas ambientales, se tiene que cumplir con muchísimas cuestiones tecnológicas y otra, se tienen que cumplir con todas las normas. Eso es lo que señaló la presidenta, porque hoy se quiere distorsionar, como diciendo que la presidenta dio el aval, porque nada más se tomó uno. Yo escribí aquí 8 aspectos que ella tocó y nada más tocaron uno, y los otros 8 los ignoraron, y además con otras cosas que se han señalado. Entonces, principalmente, la presidenta dijo: el Batán tiene que analizarse su viabilidad y se tienen que cumplir todas las normas. Sí, en realidad nadie ha aprobado el proyecto todavía de las instancias que debieran
aprobarlo o que debiesen avalarlo, porque el proyecto no tiene todas las especificaciones técnicas necesarias para poder determinar que cubre o no las normas y que realmente puede ser operable. Entonces, Conagua no lo ha aprobado tampoco, simplemente les dio algunas especificaciones que debiera contener el proyecto para que pudiese presentarse. Tampoco hay una posible empresa ya definida que tenga la concesión de dicho proyecto y que esa empresa sea confiable en términos de que ha hecho trabajos pilotos previos en los que pueda demostrar que es factible el tratamiento de aguas en los términos en que lo están planteando. Y por tanto, bueno, pues es una propuesta pues todavía en el aire, digamos, en términos técnicos, en términos de salud, en términos legales, porque todavía no se ha revisado a fondo que cubra todos estos requisitos. Entonces, es una falacia que se propague, que se difunda, que el proyecto ha sido aprobado por diferentes instancias, porque esto no es real. Pues yo creo que en una primera instancia, Rocío, seríamos los consumidores. Para el pueblo de Querétaro es muy importante señalar que hay propaganda del PAN que están entregando los panistas en las casas, en la que no le dicen a la gente que el proyecto que presentó el 3 de junio el gobernador ante el Congreso local hace referencia al uso de aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. Yo creo que este programa o este tema no lo estaríamos tocando aquí, Rocío, si el uso fuera otro. Aquí el gran problema es, yo documenté, revisé una entrevista que le hacen al director de la SEA, Luis Alberto Vega Ricoy, en enero de 2024. Esta entrevista es para la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, ANEAS. Nunca mencionó Luis Alberto Vega que el proyecto Batán Agua para Todos era un proyecto de uso de aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. Nunca lo dijo. Y en la segunda mitad vamos a ver que además dijo que ese proyecto costaba 1,500 millones de pesos. Bueno. Posteriormente, el junio de 2024, la SEA organiza el seminario Querétaro Avanza Contigo, evaluando para transformar. La gente puede checar en el portal de la ANEAS, ahí está la entrevista. Yo ya descargué la entrevista y la vi. Y también en Facebook está este seminario Querétaro Avanza Contigo, repito, del 4 de junio de 2024. Ahí tampoco se menciona lo de las aguas residuales. Un tercer elemento, hay un convenio, que es otra de las grandes medias verdades que dice el PAN en Querétaro y el gobierno, de un convenio donde ellos dicen que Andrés Manuel López Obrador aprobó el proyecto del Batán. Falso. Todos podemos checar el diario oficial de la Federación del 20 de marzo de 2024 y tampoco se habla de aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. La primera vez que aparece esta cuestión de las aguas residuales para uso y consumo humano es apenas el 3 de junio, el documento que entrega el gobernador, por primera vez aparece aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. Es decir, no ha pasado ni siquiera un mes cuando hay un cambio dramático, muy relevante en el proyecto El Batán, desde el punto de vista sanitario. No estamos hablando ahorita de cuestiones ambientales, no. Desde el punto de vista sanitario, se tiene apenas un mes que queretanas y queretanos nos enteramos de qué es lo que en realidad busca el gobierno panista. Fíjate que a mí me gustaría recordar que esta situación del agua no es nueva. En realidad tiene muchos años que ha venido
generándose una mayor problemática en ese sentido, y no solamente y tiene que ver con el crecimiento de la ciudad o con el crecimiento de la población en el estado. También tiene que ver con el uso que se le ha dado al agua en nuestro estado, y donde ha habido pues muchos intereses económicos detrás de cada una de esas decisiones que se han tomado, y que hay muchas fuentes de agua que están concesionadas a privados, que están concesionadas a industrias, y que esto ha llevado a la sobreexplotación también del subsuelo, y el agua que ya estamos recibiendo pues trae muchos minerales porque cada vez tienen que excavar más profundo. Entonces, no solamente tiene que ver con la situación del crecimiento poblacional, sino también de las decisiones políticas que se han venido tomando en los gobiernos subsecuentes en Querétaro desde hace 30 años, y que estas pues están teniendo el impacto que estamos viendo el día de hoy, porque es algo que no podemos desconocer tampoco que está ocurriendo. Y es algo que el PAN ocultó. Por eso señalé enero, junio del año pasado, porque durante todo el año pasado, ni el PAN ni el gobernador jamás dijeron uso de aguas residuales para uso y consumo humano. Nunca lo dijeron. En la mitad de este año, tampoco. Es decir, acaba de empezar. Por más que diga el PAN, hay que tomar la palabra a la presidenta, se tiene que analizar, sí, pero en el nuevo contexto, que es la nueva propuesta. Y la nueva propuesta es apenas del 3 de junio. Es decir, es recientísima. Y para eso, el público de TV UAC, de Radio UAC, tenemos que tener muy claro, Rocío, por qué esto cambia totalmente la perspectiva. ¿Qué son las aguas residuales? Son aguas ya contaminadas por actividades humanas. No es agua limpia. Ahorita platicábamos fuera de micrófono, si quieres decirnos de dónde viene el agua potable limpia. Sí, de hecho, toman como referencia en este proyecto 2 países en donde dicen que se utiliza como agua potable el agua tratada. Y nos dimos a la tarea de revisar un poco cuáles son las condiciones de esos países y otros más. Revisamos qué pasa en Singapur, en Ámsterdam, en Suiza, en Alemania y en Estados Unidos en relación a lo que se considera como agua tratada para uso potable y el agua tratada para uso industrial y agrícola. Y encontramos que hay 2 fuentes distintas de donde se extrae esta agua. El agua que se utiliza, el agua residual, para empezar, estos países tienen sistemas separados de agua negra y de aguas grises o de agua salada. Y entonces lo que hacen es que con unas plantas pues desalinizan el agua o la potabilizan, la que viene de ríos, de manantiales, de pozos, de lagos, que es agua limpia, que viene de origen limpia, y que esa es la que mandan vías por tubería para el uso doméstico y como agua potable. Incluso en Suiza, pues nos damos cuenta que el agua se puede tomar así directo, pero también cuidan mucho que las tuberías estén en buen estado, que no haya contaminación en el tránsito del agua hasta los hogares, y los caseros tienen la obligación de estar verificando esto. Entonces es muy importante que reconozcamos que está esa separación, y las aguas negras o las aguas grises pasan por otro proceso de tratamiento, y en ese proceso de tratamiento se utiliza, una vez que sale el agua de ahí, solamente para el riego de campos, para la industria y para lavar calles, para lavar coches, para ese otro tipo de actividades que no tienen la relación directa con el contacto humano. Efectivamente, como señala la maestra Rocío,
lo que es el agua limpia viene fundamentalmente de pozos, manantiales, lagos limpios, ríos limpios. ¡Pum! Eso es el agua limpia. Es el agua que se utiliza para uso y consumo humano. Las aguas residuales, como yo señalaba, que es lo que quiere usar el PAN para uso y consumo humano, las aguas residuales están ya contaminadas y eso lo tiene que saber el pueblo de Querétaro, sobre todo de la zona metropolitana. Las aguas residuales son aguas ya contaminadas, agua ya utilizada en actividades humanas domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias y comerciales. ¿Por qué son riesgosos? Pues porque ahorita la maestra señala aguas grises, que es agua que ya se utilizó en lavabos, fregaderos y duchas. Por lo tanto, tiene ya rastros de detergentes. Puede contener rastros de grasas, por ejemplo, de las cocinas. Pero también, peor, incluye aguas negras. Las aguas negras son las que vienen de los inodoros, del WC, heces fecales y orina. Eso es aguas negras. Pero no nada más es eso, no. Eso es una mini parte. O sea, las aguas negras y las aguas grises es una mini parte. Porque las aguas residuales que provienen de procesos productivos pueden contener metales pesados, productos químicos. Y las que provienen del sector agrícola y pecuario contienen seguramente residuos de riego, de herbicidas, de pesticidas y desechos animales, heces y orinas animales. Y a eso agregamos las aguas que vienen del sector comercial, que también incluye baños, las plazas, las oficinas públicas, las plazas comerciales, pues vienen aguas negras, vienen aguas grises, pero también, ojo, desechos, por ejemplo, de talleres. Hay talleres mecánicos que desechan solventes, que desechan productos químicos en alcantarilla, en el drenaje. Todo eso. ¿Y los hospitales? Los hospitales, exacto, los hospitales. ¿Qué entonces tenemos que entender en Querétaro y por qué esta es una novedad que introduce Mauricio Curi el 3 de junio? Porque queretanas y queretanos tenemos que entender que el proyecto del PAN implica que nos quieren dar agua para usarla y para tomarla, que contiene gran variedad de contaminantes. Contienen materia orgánica, heces fecales y orina de personas y animales, productos químicos, metales pesados, aceites y grasas, detergentes, microplásticos, pesticidas, contaminantes emergentes, hormonas, virus, bacterias, sustancias de medicamentos usados, antibióticos y disruptores endocrinos. Ayer la presidenta señalaba que en África se ha usado aguas residuales tratadas y veía hoy, por ejemplo, la nota del Diario de Querétaro, muy engañosa. La nota de hoy dice: avala Sheinbaum el plan de agua de Curi. Falso. Lo que dice el Diario de Querétaro. La presidenta no avaló el plan de agua de Curi. Y luego abajo dice, fíjate, en letras pequeñitas, como subtítulo, dice: proyecto debe cumplir con las normas. Uh-huh. Ahí está la clave, porque eso sí lo dijo la presidenta. La presidenta no avaló el plan de agua. Sí dijo la presidenta que se debe cumplir con todas las normas, todas. No, la presidenta no dijo que se debe de cumplir con algunas normas, con unas sí y con otras no. Y la presidenta ayer hizo referencia a normas de la Semarnat que, sin embargo, no son las únicas que se aplican. En este caso, en el proyecto que envía Curi, de manera tramposa, dicen que van a cumplir con las normas y señalan
la norma 127 SSAI de 2021. SS es Secretaría de Salud. Pero no ponen el contenido. Y es importante que sepamos el contenido. El contenido de esta norma, en el punto 3.1, dice que el agua para uso y consumo humano no debe de provenir de aguas residuales tratadas. Va de nuevo, la norma no de Semarnat, no, de la Secretaría de Salud, vigente, porque no ha sido derogada y se tiene que cumplir, esto a mí dijo la presidenta, se tiene que cumplir con las normas. Bueno, pues está la norma 127 SSAI, el agua para uso y consumo humano no debe provenir de aguas residuales tratadas. Y la misma norma, en el punto 5, que se refiere a especificaciones sanitarias, señala textualmente que el agua de los sistemas de abastecimiento no debe tener como fuente de abastecimiento agua residual tratada. Por lo tanto, la presidenta no ha avalado el proyecto de utilizar aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. La presidenta señaló que se debe de analizar y se debe de estudiar. Por ejemplo, ese proyecto, tal como lo presentó Mauricio Curi, viola una norma esencial sanitaria, no de la Semarnat, sino de la Secretaría de Salud. A ver, ¿cómo le van a hacer los panistas? Porque si ese proyecto fuera avalado, se estaría violando abiertamente una norma básica, porque hay que tomar en cuenta, Rocío, ahorita que toqué el tema de los disruptores endocrinos, es una cosa muy peligrosa. Por ejemplo, la presidenta habló de proyectos en África. No se señaló Europa. Bueno, hay un proyecto que se presenta casi como modelo, que es en Windhoek, en Namibia, África. El problema es que ahí en África, en Namibia, ojo, no se han logrado eliminar disruptores endocrinos. Ojo, no se han logrado. A grado tal que el turismo internacional que viaja a Windhoek se le pide fuertemente, ojo, llevar cajas con botellas de agua potable para uso personal. Entonces preguntémonos si en África, en Windhoek, en Namibia, porque no tienen otra opción, utilizan aguas residuales tratadas para uso y consumo humano, y si esa agua fuera confiable, ¿por qué se le pide a los turistas que lleven cajas? No que lleven una botellita, no, que lleven cajas con botellas de agua potable. Yo tengo amigos médicos en Italia. En octubre del año pasado, uno de ellos, un equipo, van a África de manera regular y tienen que llevar su propia agua potable porque esa agua se la dan a la población. Y la otra cosa, ante esta situación, otros países de la región, de África del Sur, están renuentes a aplicar ese destino. Y hay millones de compuestos orgánicos con posibles efectos endocrinos. Millones. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, es algo que tienen en común todos los proyectos que revisé de los países pues más desarrollados también, en donde sí se plantean como un reto encontrar la manera de realmente limpiar el agua. Ajá. Porque en todas partes está claro y está presente que aun cuando pasen por procesos de tratamiento, en algunos países más desarrollados que en otros, no se puede limpiar todos esos elementos que siguen filtrándose a pesar del proceso de tratamiento. Inclusive, por ejemplo, en Suiza, que se han preocupado muchísimo de que el agua esté en buenas condiciones, no usan el agua tratada de reciclado para este tipo de finalidades.
y sí se plantean como una necesidad o un reto en donde hay mayor carencia de agua, como en los países bajos, por ejemplo, que tienen mucha agua salada pero poca agua dulce, o en Alemania, que tienen dificultades de agua, pues avanzar en este sentido, y debo señalar que tienen 20 años o 15 años ya trabajando estos procesos y todavía no lo han logrado. Entonces a mí me parece muy temerario que sin haber presentado ningún trabajo piloto previo que pudiese comprobar que esto es factible, lo estén proponiendo en esos términos. Claro, porque mira, los disruptores endocrinos, ¿qué son? Son compuestos químicos, como dice Rocío, lo que pasa en Windhoek, en África del Sur, en Namibia, no han logrado eliminarlos. Son sustancias químicas, tanto naturales como artificiales. Ojo, ¿por qué se llaman endocrinos? Porque pueden interferir con el sistema endocrino, el que regula funciones vitales como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y el desarrollo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud alerta a nivel mundial con el uso de aguas residuales tratadas para uso y consumo humano. Hay, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, millones de personas enfermas por usar y consumir aguas residuales tratadas. Enfermedades que van, por ejemplo, desde la hepatitis, ¿no?, que son enfermedades que pueden provocar graves daños. ¿Dónde se encuentran estos disruptores? Inclusive lupus. Sí, lupus. ¿Dónde se podrían encontrar estos disruptores? En plásticos, ojo, en cosméticos y productos de cuidado personal, productos de higiene, si se van a utilizar aguas grises, pues ahí van. En pesticidas y herbicidas, lo que viene del sector agrícola. También se pueden encontrar en el agua, en el aire, en el cielo, ojo, en zonas de alta contaminación industrial, pero también vienen de productos de limpieza y materiales de construcción que pueden contener sustancias químicas. Todo eso va a las aguas residuales. Ahora, ¿cuál es la gravedad? Yo llamo que es el proyecto del PAN es un atentado a la salud pública porque se pueden generar problemas reproductivos, infertilidad, abortos espontáneos, problemas de desarrollo sexual y cánceres relacionados con las hormonas, mama, próstata, testículos. También generan problemas de desarrollo infantil, pubertad precoz, bajo peso al nacer, problema de desarrollo neurológico y alteraciones en el aprendizaje. Y otros problemas, trastornos metabólicos, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y alteraciones de sistemas inmunitarios. Ojo, la Organización Mundial de la Salud alerta al uso y consumo humano de aguas tratadas por todo esto. No es que se les ocurrió. Ahora, ¿qué decía la presidenta, por ejemplo, en la norma de la Secretaría de Salud? Contó cómo se genera una norma. Requiere meses de trabajo de especialistas. La norma de la Secretaría de Salud que quiere violar el gobierno de Mauricio Curi fue desarrollada por expertos durante meses, pasó después a consulta pública. Para terminar, dentro de la distorsión de lo que dijo la presidenta usó un sí condicional cuando no hay otras alternativas. Aquí Yuni Meas presentó una alternativa que es la que se utiliza en Israel. La alternativa es aguas residuales tratadas, van para el sector agrícola, el sector industrial, regado de jardines, etcétera. Ahí no tenemos ningún problema. Y el agua que utiliza el sector agrícola y el sector industrial de pozos va al consumo humano. Segunda alternativa, la que presentó aquí Carlos Rentería, la mitad del agua en Querétaro se pierde por fugas. Es decir, si se corrigen las fugas, tendríamos el doble de disponibilidad de agua. Así es que ¿hay alternativas? Sí, no aplica lo que dijo la presidenta. La presidenta se refirió a Namibia o África en caso de que no haya alternativas. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Estamos tocando el proyecto El Batán.
Muy buenos días, regresamos aquí en Tetras. Estamos tocando el tema del Batán. Para la segunda mitad vamos a abordar la cuestión del costo. Porque así como este proyecto es un peligro para la salud de las y los queretanos de la zona metropolitana, es también un peligro para las finanzas públicas de Querétaro, y aquí sí ya incluye a los 18 municipios, porque el costo se pagaría por los 18 municipios. Es decir, el supuesto beneficio, que no sabemos si sea un supuesto beneficio usar aguas residuales tratadas, pero el costo lo pagaría también la gente de Landa de Matamoros, de Jalpan, de Arroyos Secos, de Pinal, sin recibir ningún beneficio. Bueno, de los mensajes que nos han llegado, Rocío, nos dicen, sin filias ni fobias, la gente aún panista debería de cuestionarse eso. Y dice, ¿por qué el gobernador le pide a un diputado federal que consiga 11,000 millones de pesos? Dice, pero si las licitaciones cualquiera puede entrarle con 500 millones de pesos, entonces ¿por qué se le pide a un diputado federal conseguir 11,000 millones? Efectivamente, no tiene ningún sentido. ¿De dónde salen esos 11,000 millones cuando se supone que el proyecto es algo que no le gusta a la presidenta? Ahorita lo vamos a tratar. Jesús Hernández nos dice, el PRIAN en Querétaro siempre ha buscado hacer negocios con el Batán sin importarle el más mínimo a la gente. Y Hugo Arango dice, Curi insiste en su absurdo proyecto del Batán para obtener jugosas ganancias para él y sus amigos, sin importarle el enorme daño que esa obra causaría a la salud de los ciudadanos. Con sus aliados, los medios de desinformación que pretenden engañar a los queretanos. Fíjate que yo partiría de ahí, Rocío, en el costo. La suspensión del foro del sábado de Gerardo Ángeles, panista, absurda, porque dijo que Morena había invitado a políticos y no a técnicos. Parece ser que el señor no tiene claro el significado de foros o parlamentos abiertos, y no ha visto lo que se ha hecho a nivel nacional. A nivel nacional, Morena discutió durante meses, más de un año, la propuesta de reforma al Poder Judicial. Se hicieron foros a donde fue todo mundo a hablar de la reforma judicial. Cuando se propuso la ley de la industria eléctrica, se hicieron foros en todo el país, se hicieron parlamentos abiertos en donde cualquiera podía ir y presentar diferentes aspectos. Que no nos vengan con cuentos que el proyecto El Batán es estrictamente técnico. No, es un proyecto político. Y quiero agregar también que yo fui a ese foro. Y entre el público, mucha gente interesada, pero además documentada y preparada en relación al tema. Hubo dentro del público personas que han recibido premios internacionales por hacer trabajos que tienen relación con el tema del agua y que tenían muchísimos elementos técnicos, además de ambientalistas y bueno, una serie de asistentes, para plantear por qué no el Batán. Entonces, en realidad, pues un foro debe tener esa función, poder escuchar las opiniones de los demás y sorprendernos a veces, porque suele ocurrir, con la preparación del ciudadano común que también conoce sobre los temas y que también puede plantear argumentos muy válidos para decir por qué no o por qué sí. Pues sí, y además a mí me gustaría, por ejemplo, yo podría debatir técnicamente con Mauricio Curi o con Gerardo Ángeles, si me están escuchando, pues podemos discutir. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo soy ingeniero civil y estudié en el área de hidráulica y trabajé en Conagua. Entonces, a mí me sorprende por qué el señor Gerardo Ángeles descalifica el hecho de que gente queramos enterarnos de este programa o que desconozca que podamos discutir. ¿Por qué? Pues porque si el señor habla de una parte técnica, habría que ver, yo le diría al Gerardo Ángeles que él es arquitecto, es licenciado en arquitecto, y los arquitectos, señor Gerardo Ángeles,
no trabaja en cuestiones de ingeniería hidráulica. Entonces, tan incapacitado está él de tocar el tema. Miren, Partido Acción Nacional, 7 diputados. Gerardo Ángeles es arquitecto. Mauricio Cárdenas, licenciado en Administración. Alejandrina Verónica Galicia, licenciada en Odontología. Juliana Hernández, doctor en Derecho en Administración Pública Municipal. Leonor Mejía, licenciada en Comercio Internacional. Guillermo Vega, licenciado en Derecho. Antonio Zapata, estudios en Administración. Y si nos vamos así, Rocío, entonces diríamos, a ver, Teresita Calzada Rovirosa tiene maestría de MC en Administración Militar. Polo Hospital, maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Del PRI, Adriana Elisa Mesa, licenciada en Administración, cursando estudios de Marketing, Comunicación y Consultoría Política. Del Verde, Perla Patricia Flores, licenciada en Derecho. María Georgina Guzmán, licenciada internacional en Administración de Empresas Turísticas. Enrique Correa, supuestamente independiente, en realidad del PAN, tiene estudios de maestría en asesoramiento en educación familiar. Ulises Gómez de la Rosa, licenciado en Derecho, y no se crean que la fracción de Morena también, porque ahí tenemos licenciados en Administración de Empresas, Derecho, Ciencias Políticas, una licenciada en Educación Primaria, una licenciatura en Odontología. O sea, ¿de qué nos habla el señor Gerardo Ángeles para suspender un foro? Que porque Morena invitó a técnicos. Mira, vamos a darle una clase al señor Gerardo Ángeles de aritmética elemental. Aritmética elemental. El costo. ¿Por qué no nos explica el gobierno de Mauricio Curi? En enero de 2024, el director de la CEA dice que el proyecto El Batán Agua para Todos tendría un costo de 1,500 millones de pesos. Ojo, 1,500 millones de pesos y proporcionaría agua a Querétaro durante 20 años, a la zona metropolitana. En julio de 2024, Mauricio Curi, y lo reporta el Diario de Querétaro, ya había aumentado el triple, es decir, de enero del año pasado a junio del año pasado, el proyecto El Batán ya no era de 1,500 millones, sino según Mauricio Curi, había aumentado a 4,200 millones, prácticamente el triple. Pero el proyecto que presenta Curi el 3 de junio ya no era de 4,000 millones, Rocío, era 10 veces más, 41,000 millones. Y si lo comparamos con los 1,500 millones, el director de la CEA en esta entrevista para la NEAS señaló 1,500 millones, estamos hablando que los panistas aumentaron en 27 veces el costo del proyecto. Y ahora más para señalar, para que nos des tus comentarios, Rocío, este costo del Batán, ojo, supera a los presupuestos anuales de estados completos: Colima, Baja California, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Aguascalientes, Morelos y Zacatecas. Es decir, este proyecto sería 8 veces más costoso que el presupuesto anual de 8 estados de la República. Casi equivale al presupuesto de Durango, que son 48,000 millones de pesos, y son 2/3 partes del presupuesto anual del estado de Querétaro, que para 2025 es de 62,000 millones de pesos. Y dado que les gusta citar a la presidenta, hoy en la mañanera, Efraín Morales, director de Conagua, presentaron el proyecto de plan integral de la zona oriente del Estado de México. Atención a la cifra. Es un proyecto que implica 101 acciones de agua potable y drenaje, que abarca 10 municipios. Son proyectos de suministro de agua potable, drenaje, evitar inundaciones. Va a beneficiar a 6,5 millones de personas, mucho más que lo que el producto El Batán. Y vean el costo: 9,000 millones de pesos en 3 años. Es decir, la atención a 10 municipios en
101 proyectos de agua potable, drenaje, evitar inundaciones, le cuesta al Estado mexicano 9,000 millones. El proyecto que presenta Curi cuesta casi 5 veces más. 9 por 5, 45. Está más cercano de 5 veces más que 9 por 4, 36. Eso es algo, Rocío, que yo le diría a Gerardo Ángeles, es aritmética de la maestra Lupita, es aritmética de la primaria. Y mira, permíteme hacer una última comparación. El proyecto Shavdan, que es un proyecto israelí, es la planta más importante de Israel en el tratamiento de aguas públicas. La más importante. Perdón, y una de las más innovadoras en el mundo. Exacto, y una de las más innovadoras en el mundo. Bueno, resulta ser que con respecto a ese proyecto, el proyecto que presenta Mauricio Curi es 722 veces más caro. En Shavdan se acaban de gastar 6,000 millones de pesos, siete veces menos que Curi, para dotar de agua potable para el riego, porque ahí es lo que tú decías, Rocío, al inicio, que son el 60% del agua de Shavdan es para agua de riego agrícola. Y hoy es miércoles, sí. Hoy en Tribuna, los invito a leer mi artículo para Tribuna de Querétaro, porque presento el dato. Shavdan, 6,000 millones, 7 veces menos que el Batán. O el Batán, 7 veces más caro que un proyecto nacional israelí. Ahora, ojo, lo que presentó Mauricio Curi. ¿Cuánto nos costarían a los queretanos 41,000 millones? ¿Cuántos metros cúbicos dice el proyecto El Batán? 57 metros cúbicos de agua al año, para tratar 57 millones, ahí me faltó el millón. ¿Cuántos millones de metros cúbicos trataría Shavdan? 380 millones. 57 contra 380 millones. Es decir, el Batán sería 7 veces más caro que Shavdan y trataría 6 veces menos cantidad de agua. Entonces yo le diría al señor Gerardo Ángeles, no necesito tener doctorado en finanzas para hacer una elemental división. ¿Cuánto te cuesta el proyecto y qué cantidad de agua vas a tratar? Bueno, si hacemos en Shavdan 6,000 millones de pesos y vas a tratar 380 millones de metros cúbicos, eso te da 16 pesos por metro cúbico. Ese es el costo de Shavdan, 16 pesos por metro cúbico. Y en Israel son más caros los salarios, es más caro todos los productos. Ahora, hagamos la misma división en el caso del pan. Costo 41,000 millones. Cantidad de metros cúbicos tratados, 57 millones. Costo, 722 pesos por metro cúbico. Hace rato lo dije mal, no son 722 veces, son 722 pesos por metro cúbico contra 16 en Israel. Se trata de un proyecto que es 46 veces más caro que el proyecto Shavdan. 46 veces más caro. De ese calibre estamos hablando, Rocío. Y la verdad también las implicaciones que tiene, aun cuando plantean que no se privatiza, cuando se está hablando de que quien se va a hacer cargo de esta obra o de este proyecto es una empresa privada, que además no tiene que poner el capital, porque ese es otro elemento que es muy importante. Solamente le están pidiendo que tenga 500 millones de pesos la empresa, y todo el resto de los 41,000 los tienen que pedir en un crédito bancario, y ese crédito bancario lo vamos a pagar entre todos los queretanos, y además van a crear 2 fideicomisos o más, dice el proyecto,
para que allí se deposite el dinero de la SEA, que es el pago que nosotros hacemos mensualmente de nuestros recibos de agua, más el dinero que produzca la SEA, y que esa empresa privada lo va a administrar para desarrollo del proyecto, para el mantenimiento del proyecto, y lo que sobre, si sobra, se le va a entregar a la SEA. Y aquí el detalle es que, bueno, el proyecto está con el compromiso de entregar el agua hasta el Batán. Del Batán hacia el suministro hacia las viviendas, hacia la ciudad, tendría que ser a través de la SEA. Y si la SEA ya no va a tener recursos, ¿con qué va a ser ese tipo de expansión del servicio de agua? También es desde la perspectiva económica y desde la perspectiva pragmática, es absurdo lo que están planteando. Es un dineral y mira, lo que no suena lógico, suena metálico. Y dado que hoy los panistas o el Diario de Querétaro les gusta citar a la presidenta, pues yo le diría al pueblo de Querétaro, ojo, porque el proyecto que presenta Mauricio Curi el 3 de junio habla de una asociación pública-privada. Bueno, pues yo les recordaría a los panistas que en agosto de 2024, ante una pregunta concreta a la presidenta sobre las asociaciones público-privadas, aunque se refiere al sector energético, son las asociaciones público-privadas, la presidenta señaló que en ese tipo de asociaciones el único que pierde es el Estado y el único que gana es el privado. Porque efectivamente, Rocío, no se requiere ser doctor en finanzas, basta saber leer. Basta saber leer. ¿Por qué? Porque en el proyecto dice claramente que quien va a pagar es la SEA. Y la SEA es el Estado de Querétaro. ¿Y con qué trabaja la SEA? Con dinero público. Y además dice claramente el proyecto que el aval es gobierno del Estado. O sea, si no paga la SEA, va a pagar gobierno del Estado. Significado, lo que aquí dijo hace 15 días Carlos Rentería, endeudamiento público a un mínimo de 1,500 millones de pesos cada año durante 30 años. Fíjense la barbaridad. El proyecto original, de acuerdo al director de la SEA, era 1,500 millones de pesos gastados para 20 años de agua. Ahora Mauricio Curi lo convierte en 1,500 millones anuales. Ya no la totalidad del proyecto, anuales y durante 30 años. Y efectivamente yo vi la nota y no he visto una aclaración de Gerardo Ángeles, porque en internet salió que Gerardo Ángeles Herrera, presidente de esta legislatura, es hijo de Gerardo Ángeles Rocha. Entonces, Gerardo Ángeles Herrera, pues debería de aclarar si es hijo o no es hijo de Gerardo Ángeles Rocha. En primera, y si es hijo, entonces tendría que aclararnos por qué su papá figura en el padrón de proveedores de la SEA. Si no figura si es su papá y no figura en el padrón de proveedores de la SEA, pues que nos diga, porque lo que circuló fue que eran encargados del dictamen técnico del proyecto del sistema Batán. Si esta situación es real, de que basta que sea hijo de Gerardo Ángeles Rocha y que éste sea proveedor de la SEA, con eso estamos en un claro conflicto de intereses. Por lo tanto, Gerardo Ángeles incluso debería excusarse de participar en la discusión por un claro conflicto de intereses de un integrante de su familia. Así es. Y por eso decía yo, lo que no suena lógico, suena a metálico. Y en esa situación, repito, es un daño enorme, porque además el documento que presentó Mauricio Curi dice que la deuda se va a ir actualizando de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Pero fíjate, Rocío, yo quiero hacer otra comparación para que nos demos cuenta en Querétaro de la barbaridad de este proyecto. Conagua presentó en abril de este año 37 proyectos estratégicos que van a tener una inversión para 2025, 37 proyectos estratégicos, ahí no viene el Batán,
que cuestan 30,000 millones. Batán, 41,000 millones. Otra comparación, el Programa Nacional de Tecnificación va a invertir 7,000 millones en 2025. El Batán cuesta 6 veces más, pero el Programa Nacional de Tecnificación implica la tecnificación de 17 distritos de riego, el Plan Tabasco, el Programa de Subsidios Hidroagrícolas. Última comparación, para 2025, el gobierno federal va a invertir 22,000 millones de pesos para los 17 proyectos prioritarios, para el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, ProAgua, y para obras de mantenimiento de la infraestructura. El Batán cuesta el doble. Es increíble. Bueno, Rocío, se nos acabó el tiempo, nos vamos de vacaciones en la Universidad Autónoma de Querétaro, los próximos programas van a ser grabados, los invitamos a ver Tetras con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Se despide de ustedes Ángel Valderas Puga. Rocío Méndez Ocampo. Y nos vemos a la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.